Ya, vamos a continuar lo que es en el derecho mercantil. Vamos a ver el derecho de societario, generalidades de las sociedades y los tipos de sociedades, ¿no? Aprender a reconocer lo que es el derecho societario dentro del derecho mercantil. Entonces vamos a estudiar hoy día qué es esto del derecho societario. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la definición de derecho societario. Vamos a ver qué es esto del derecho societario. Heredia, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí, profesor. Listo. A ver, dice sector societario. En el ámbito de las sociedades o las empresas mercantiles, nacionales o extranjeras, las asociaciones o consorcios que éstas formen bajo un control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y que desarrollen actividades lucrativas dentro del marco legal y normativo vigente. Participen en el mismo otras personas naturales o jurídicas que ostentan la capacidad de accionistas, administradores, liquidadores, comisarios, auditores, interventores, etcétera, cuyas actuaciones están reguladas por la ley de compañías y la respectiva normativa secundaria. Ya. Importancia Hasta ahí nomás. económica. Hasta ahí nomás, Heredia. Ya, listo, gracias. Entonces, tenemos el sector societario. El sector societario no es nada más que la parte de las empresas y los tipos de empresas en los cuales nos encontramos. Ya hemos visto, o sea, no me acuerdo si ya lo hemos visto, pero existen algunos tipos de compañías establecidos por ley. Ya vamos a ver en qué consisten estos tipos de compañías, vamos a comentar un poquito acerca de ellos. Entonces, en el sector societario, nosotros básicamente nos indica cómo vamos a trabajar dentro del territorio, en este caso dentro del territorio ecuatoriano, qué tipo de legalidades tendremos que cumplir, qué tipo de actividades tenemos que hacer ante las distintas situaciones o escenarios que nos podamos encontrar. Si ustedes van a la página de la Superintendencia de Compañías, van a encontrar un icono parecido a este. De hecho, lo voy a mostrar ahorita. Aquí. Acá voy a poner, mejor voy a compartir toda la pantalla. Y me voy a ir acá. Voy a poner acá en el Google lo que es Superintendencia de Compañías. Entonces, cuando ingresamos, ustedes se dan cuenta de que en la actualidad están fusionados, lo que es la Superintendencia de Compañías, la de Valores y Seguros. Quiere decir que esto regula al mercado, eh, al mercado de las empresas, al mercado bursátil y a la parte de los negocios que se realizan mediante las compañías de seguros, ¿no? De ahí ustedes pueden ver que tenemos por un lado el sector societario. En el sector societario, aquí nos da una referencia de qué es el sector societario. Está representado por sociedades. Las sociedades es el grupo de personas que se han unido para conformar una entidad jurídica y poder realizar actividades comerciales. A estos también se los denominan empresas mercantiles. ¿Sí? Entonces el sector societario reúne todas las empresas mercantiles nacionales o extranjeras. Las asociaciones o consorcios que estas forman y que se encuentran normalizadas por la Superintendencia de Compañías, ¿no? Entonces, si ustedes ingresan, por ejemplo, acá en el sector societario, quieren realizar la búsqueda de alguna información,
Entonces acá tenemos el sector societario, es donde están las partes de la compañía, el mercado de valores, bueno, no estamos viendo esa parte, pero también tenemos el mercado de seguros. Aquí en el mercado de societario vamos a tener a todas las compañías. Aquí ustedes encuentran las compañías que operan en todo el territorio nacional. Pueden hacer el consulta de personas, si quieren verificar algún administrador de alguna compañía, algún gerente general, qué tipos de compañías hay, cuántas compañías. Toda esta información se la encuentran en esta parte. Quieren identificarlo por actividad económica. También les dice, si ustedes quieren ver cuántas empresas se dedican en el país a comercializar alimentos, entonces ustedes ingresan a este portal y ahí les va a dar la sección de las empresas y les va a aparecer todas las empresas que se dedican a la venta de alimentos. Entonces, todo, y está ese dato por detalle. También tenemos las compañías extranjeras, las localidades, hay estadísticas de las creaciones de compañías, en fin, todo lo que tiene relación a la parte de las compañías. ¿Ya? Esto, obviamente, esto es información general, las compañías están obligadas a presentar declaraciones anuales acerca de su comportamiento, su pago de impuestos, actividad económica. Esto la superintendencia lo archiva y lo analiza y emite estadísticas. Y esta información tiene que verificar que cumpla con ciertos procedimientos o estándares nacionales e internacionales, que para esto se hace auditorías externas. Los auditores externos son entes independientes a la actividad económica que realiza la empresa, ¿no? Obviamente la empresa le paga porque les haga la auditoría, pero los auditores lo que hacen es verificar que las acciones o ejercicios económicos de la empresa vayan acorde a lo que dice la normativa de cada lado. Tenemos peritos certificados, estos son personas que tienen el rol de realizar cálculos para ver si se cumple con ciertos parámetros en ciertos procesos. ¿Ya? Obviamente tenemos esto es todo lo que hace la superintendencia de compañías, valores y seguros. ¿Sí? Regresamos a la lámina. Acá. A ver, entonces estaba leyendo la señorita Heredia, ¿no? Continúe, señorita. Listo. La importancia económica del derecho societario. Tiene tal importancia principalmente para el desarrollo del país porque genera tributos, riquezas y empleo a través de los servicios que presta y de los bienes que produce, satisfaciendo los intereses de los accionistas, proveedores, acreedores, clientes, empleados, consumidores, entre otros, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Listo, gracias. Entonces, la importancia que tiene la parte del derecho mercantil, ¿no? Porque ustedes cuando van a gestionar trabajo, ¿dónde van a hacerlo? Van a una empresa, ¿no? Si ustedes quieren realizar una actividad económica, ¿qué les dice la ley? Saca un RUC. Entonces, ¿por qué te dice que saques un RUC? Porque por medio del RUC tú pasas de ser una persona natural, te conviertes a ser una persona jurídica. Solamente que tienes un tratamiento particular. Tú no estás obligado a hacer acciones constitutivas, tú no estás obligado inclusive ni a llevar de contabilidad, sino eres como un caso especial de compañía y no te riges bajo el control societario. En el momento que te obligan a llevar contabilidad, que dice persona natural obligada a llevar contabilidad, ya entras a otro segmento en el cual tú todavía no entras a la parte societaria. Y en el momento que tú dices, no, yo voy a crear una empresa, entonces ya ahí pasas a formar parte de este derecho societario, porque ya tienes razón jurídica como tal. En cambio, como persona natural no lo tienes, solamente eres un individuo en el cual solamente una persona tiene el control de toda la actividad y lo mismo la responsabilidad.
En cambio, en el sector societario, es un grupo de personas que se reúne para generar actividades de comercio. ¿Sí? Esa es importante de que la tengan presente. Vamos a la siguiente. Vamos a ver qué nos dice la Constitución con respecto, perdón, la ley de compañía respecto al derecho societario dentro de su vigilancia y control. Ahí vamos a ver qué es la superintendencia de compañías la encargada de tener esta asignación. ¿Sí? Entonces ayúdanos con la lectura. Bravo. John Bravo. ¿Nos ayudas con la lectura, por favor? ¿Se encuentra John? ¿No está John? Sí, profesor. Ya, ayúdenos con la lectura, por favor. El artículo 20. Artículo 20. Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y el control de la Superintendencia de Compañía y Valores, enviarán a esta en el primer cuatrimestre de cada año. Literal A. Copias autorizadas del balance general anual, del estado de cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la ley. Literal B. La nómina de los administradores, representantes legal y socios o accionistas, incluyendo tanto a los propietarios legales como los beneficiarios efectivos, atendiendo a estándares internacionales de transparencia en materia tributaria y de lucha contra las actividades ilícitas, conformes a las resoluciones que para el efecto emita la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Literal C. Y los demás datos que se contemplarán en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y Valores. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, pueden ver ustedes de que en esta parte, en este artículo, prácticamente establece las facultades que tiene el organismo de control, que es la Superintendencia de Compañía. Entonces, ellos nos dicen a nosotros qué podemos, en las empresas, en la parte societaria, qué podemos hacer, cómo podemos constituir una compañía, si va a haber un representante legal, qué va a ser su actuación, es decir, todos los parámetros que se deben de cumplir cuando se hace una compañía, ¿no? Seguimos la siguiente, el artículo 23. Vamos a ver en este artículo cómo deben desarrollar sus actividades las empresas extranjeras que deseen realizar actividad económica dentro del territorio nacional. Ayúdanos con la lectura. Álvaro Pluas. No está Álvaro. A ver, Priscila. Priscila Muñoz. Artículo 23. Las compañías extranjeras operan en el país y están sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías y Valores. Deberán enviar a esta el primer cuatrimestre de cada año. A. Copias autorizadas del balance anual y del estado de cuenta de pérdidas y ganancias de su sucursal o establecimiento en el Ecuador. B. La nómina de los apoderados o representantes. C. Copia autorizada del anexo sobre el movimiento financiero de bienes y servicios del respectivo ejercicio económico. Y D. Los demás datos que solicite la superintendencia. Los documentos que contengan los datos requeridos en este artículo se presentarán suscritos por los personeros y en la forma que señale la Superintendencia de Compañías y Valores. ¿Ya? Listo, hasta ahí, hasta el D. Entonces, vemos que para las compañías extranjeras también tienen
que ellos establecer un documento, ¿sí? Donde indique cómo es su situación, el tamaño de la compañía, qué actividades van a hacer. Obviamente tienen que sacar un RUC, ¿sí? No van a ir con el RUC internacional y decir, no, este es el RUC de mi país. Eso no, tienen que sacar un RUC si quieren trabajar en el territorio nacional. Tienen que formalizarse y cumplir con los requisitos que exige la superintendencia de compañías, ¿no? Ustedes ven en el siguiente párrafo, dice fe de erratas. Cuando escuchen el término fe de ratas, nos estamos refiriendo a una corrección, ¿sí? O sea, a un error que hubo en una ley que se sacó y luego posteriormente se la rectificó, se la corrigió. Entonces, para cuando vean, cuando hay esos casos, lo que se hace es un fe de ratas, es una corrección en una parte del artículo, ¿no? Entonces menciona de que en este registro oficial del 25 de noviembre del 99 se hacen unas correcciones para que hayan concordancia entre los artículos 20 y 240 de la ley de compañía con respecto a los artículos del comercio. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver ahora el tema de lo que se prohíbe o lo que no está permitido cuando estamos hablando del funcionamiento de compañías y contratistas al orden público. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con la lectura? Artículo 3. Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres, de las que no tengan objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de cualquier industria mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. Ya. Hasta ahí ¿Leo el nomás. vocabulario? Sí, está bien el vocabulario. ¿Ya? Entonces, miren, prácticamente, ¿qué es lo que te dice este artículo? Tú como empresa puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando no altere, ¿sí? O sea, siempre que lo que tú hagas venga de una negociación lícita, es decir, de que no sean cosas fraudulentas, o que no vayas a hacer algo que una ley lo declare como una actividad ilícita. Tú puedes hacer lo que tú quieras, mientras no sea algo ilícito, de acuerdo a la ley. Que sea algo real. O sea, por eso es que el SRI que persiguen a estas empresas fantasmas, que son empresas de papel, que solamente los utilizan para deducir gastos, pero en sí no existe la empresa como tal. Entonces, cuando da esta situación, dice, no, estás haciendo una actividad ilícita, es algo irreal. Tiene que trabajar como un objeto real, como una actividad real. Prevenir el tema del monopolio, ¿sí? Porque cuando hay un monopolio se vuelven ineficientes los mercados, porque el monopolio lo que hace es maximizar su ingreso. No maximiza sus costos, sino que maximiza su ingreso. Trata de sacar el mayor ingreso posible. Y obviamente no provee de servicios o de recursos a todo el espectro poblacional, sino solamente a los que están dispuestos a pagar el ingreso que quiere el monopolio. Entonces, esto también, estas prácticas las prohíbe esta ley. O cualquier práctica comercial que busque esta finalidad. ¿Sí? Con respecto a esta parte, les voy a dar un ejemplo las que no tengan un objeto real o una actividad lícita. Tengan en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de actividad lícita, es algo que existe, ¿sí? y que no esté prohibido, quiere decir que sea algo que la ley no te lo prohíba. Dentro de la legislación ecuatoriana, te indica que si tú no conoces la ley y cometes una infracción, no te exime de sanción. Eso indica la ley ecuatoriana. Pero también te dice, tú puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando no vayas en contra de alguna ley. Entonces, te da toda esa permisibilidad. Les voy a comentar algo que pasó por los años 80, 90, por allá,
con este tema de las leyes. De que cuando una ley no está como tal y tú cometes ese acto y no existe una ley que lo regule, no te pueden declarar culpable. No te pueden declarar culpable o no te pueden decir o no te pueden sancionar o no te pueden no te pueden irse en contra de tu actividad porque tú no estás incumpliendo ninguna ley. ¿Sí? Muy distinto en el sector público, para los que trabajan en las partes del sector público, solamente pueden hacer lo que la ley les faculta. En la parte privada tú puedes hacer todo lo que la ley no te prohíbe. O sea, tú puedes hacer de todo excepto lo que la ley te prohíbe. ¿Ya? Entonces, les comento un caso que pasó hace algunos, con la década de los 80, 90, por ahí, no me acuerdo con exactitud. Sucede que hubo un personaje que se metía a los cementerios, eso inclusive salió en un canal de televisión, en un programa, un personaje que se metía a los cementerios y se robaba los cadáveres. ¿Ya? Entonces, eso, bajo la definición de la lengua castellana, se llama profanar tumbas. ¿Sí? Se dedicaba a profanar tumbas, es decir, el tipo entraba, rompía la protección que da a donde están las bóvedas, sacaba los cadáveres y los huesitos los cogía y se los vendía a los estudiantes de medicina. Entonces, eso bueno, lo cogieron en algún momento, lo investigaron y lo cogieron con las manos en las masas. Entonces fue presentado ante la autoridad pública para que le haga la sanción, le hagan todo el juicio y todas esas cosas que involucran. Pero ¿qué sucede? No pudieron sancionarlo porque en la ley no había ninguna parte que menciona qué hacer cuando alguien profana tumbas. No estaba estipulado como un delito el profanar tumbas. No estaba constituido como tal. Entonces, al tipo lo habían cogido adentro del cementerio, lo habían encontrado con la bóveda rota, con el cadáver que le estaba sacando, o sea, lo cogieron infragante y no tenían cómo sancionarlo. Primero porque este cementerio, primero es un cementerio público, cualquiera puede entrar y salir, entonces no le pueden decir de que no podía estar allí. Segundo, no había un artículo que indique de que el profanar tumbas es un delito, en ninguna parte de la legislación de aquella época mencionaba, entonces no tenían cómo cogerlo preso. Y el mecanismo que pudieron encontrar para darle algún tipo de sanción, que fue una sanción mínima para el delito que estaba cometiendo, es que era invasión del espacio público fuera de horario, algo sobre eso, porque tenía un horario de atención al público y estaba fuera del horario público entrando en un espacio público, que es similar a la sanción que ustedes le pueden llegar a hacer si ustedes se meten al Malecón 2000 cuando está cerrado y ustedes se suben las paredes. ¿Ya? Más de eso, entonces, tú te metes, estás entrando, te pueden mandar una sanción mínima, no te pueden hacer más nada, que fue lo que le hicieron a este personaje, ¿no? Entonces, eso es lo que se estudia bastante cuando estamos hablando dentro del derecho societario. Entonces, es muy importante de que ustedes, cuando van a realizar algún tipo de actividad económica, sepan qué es lo que la ley permite, hasta dónde le permite el alcance y también qué es lo que prohíbe, porque así también ustedes pueden llegar a realizar prácticas que consideran normales, pero resultan ser ilegales y pueden tener muchos problemas. ¿Sí? Entonces vamos a reforzar este ejemplo con estas definiciones del vocabulario. Continúale con la lectura, Eric, por favor. Vocabulario. Orden público. Es el estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta. Leyes mercantiles. Leyes que regulan las actividades de los comerciantes. Objeto real. Se encuentra en la realidad. Lícita negociación. Resolución de conflictos que se encuentran dentro de lo legal. Monopolio de las subsistencias. Situación privilegiada de un productor donde posee un poder en el mercado.
siendo el único con un producto, bien o servicio determinado, y que esta actividad perdure en el tiempo. ¿Ya? Listo, entonces aquí ya tenemos esta parte, ¿no? Ya les mostré también lo de la página de la Superintendencia de Compañías, que esta información es pública. Ustedes pueden entrar al portal web, ponen la Superintendencia de Compañías, y si quieren profundizar en alguna ley específica, pueden ingresar, la información es pública, pueden descargarse los artículos, pueden descargarse inclusive el código completo para estar informados, ¿no? Eso en el caso de que quieran realizar algún tipo de emprendimiento, quieran crear algún tipo de empresa, ustedes dicen, bueno, ¿será que yo puedo vender tortillas a la puerta de mi casa? Entonces, ahí tienes que ir a lo que te dice la ley. La ley te dice, debe de observar lo que dice la ordenanza municipal. Entonces tiene que irse a la ordenanza municipal y dice, la ley te permite, sí te permite, ya, para que puedas vender tortillas al frente de tu casa, ¿qué tienes que hacer? Saca un RUT, te dice tienes que sacar cuerpo de bomberos, y te piden algunos requisitos. Sacas esos requisitos y te pones a vender tortillas al frente de tu casa. Entonces vienen, pasa por ahí algún municipal, te ve, se te acerca y te pide y te dice qué está pasando, sus permisos, usted está trabajando normalmente, no pasa nada, no te dice nada. Si alguien por ahí dice, no, mire, está haciendo una actividad que no es permitida, no conoce de la ley, va y te denuncia, que eso es muy común que lo hagan en los barrios, va y te denuncia, mire, está haciendo algo ilegal. Entonces llega la autoridad, revisa y no te sanciona, no pasa nada porque estás cumpliendo con la ley. ¿Sí? Estás cumpliendo con lo que dispone la ley. Entonces es muy importante conocer esto. ¿Sí? Por eso la materia es legislación económica y financiera. ¿Ya? Seguimos. Continuemos viendo el artículo primero de la ley de compañías. A ver. Brian, ayúdanos con la lectura. Junior ¿Cuál Brian. Brian? Junior. No está Profe, se Junior. salió de la lámina en la que estaba, o sea, de la diapositiva. Ahí está. Ahí la pueden ver. Sí, pero esa ya la leímos. Esta aquí no. A ver. Más abajo, profe. Esto. Más abajo, después de la Esta. de la imagen. No, esa ya la leímos. No, pues ley Esa, de compañía toca. Este toca. esa, sí, esa. Ya. Ya, listo. Ley de compañías, artículo 1. Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industria para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta ley, por el Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. Ley de Ya, compañía. hasta ahí nomás. Artículo 1. Esta parte es muy importante. El tema del contrato. Recuerden que cuando ustedes realicen una actividad comercial, estamos hablando de la parte fiduciaria, de la parte de las empresas, la parte mercantil. Y lo hace obviamente una persona jurídica. Y una persona jurídica debe estar amparado en un documento. Este documento te autoriza o te faculta a hacer determinada actividad. Entonces, cuando se realiza todo tipo de actividad, hay un contrato de por medio. ¿Sí? Cuando tú realizas una compra, una venta, hay un contrato de por medio. ¿Cuál es ese contrato? La factura. O sea, tú vas, das el dinero, te dan el producto y te dan un comprobante de pago. En ese comprobante de pago te declaran poseedor de ese bien. Y tú has dado dinero, estás cumpliendo el pago de impuestos. O sea, es un contrato. Por eso es que es muy importante conservar las facturas cuando uno realiza una transacción comercial. Porque es el documento que establece la ley del comercio, de que tú debes cumplir con las obligaciones de tipo mercantil. ¿Sí? Entonces, lo mismo en un contrato, cuando alguien va a trabajar, dice, bueno, yo voy a trabajar, entonces, ven, firma el contrato. En el contrato dicen las cláusulas que tú vas a cumplir y los derechos que tienes y las obligaciones que también adquieres. ¿Sí? Todo eso, obviamente, amparado en lo que dice la ley del comercio, la ley de la superintendencia de compañías, el Código Civil.
Listo, vamos con el siguiente artículo. Usted mismo, Brian. Artículo 114. Ley de compañías, artículo 114. Establece que el contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de las compañías, especialmente en cuanto a la administración, como también en forma de ejercerlo, siempre que no se opongan a las disposiciones legales. Correcto. Entonces, esto que te indica que tú cuando vas a hacer un contrato, puedes contratar, o sea, puedes poner lo que se te ocurra, ¿sí? El papel lo aguanta todo. Siempre y cuando las cláusulas o alguna de las cláusulas no contravenga lo que dice la ley. Por ejemplo, ustedes van a vender a crédito. Entonces, si van a vender a crédito, lo máximo que tú puedes cobrar por concepto de interés es lo que te permite la ley. Lo máximo que tú puedes cobrar por concepto de comisión es lo que te permite la ley. No puedes cobrar más de eso. Si estás cobrando más de ese valor, corres el riesgo de que el comprador, con ese papelito en el cual te está dando, vaya y te denuncie ante la autoridad, en este caso la superintendencia, o otro organismo que lo disponga la superintendencia, y simplemente corres el riesgo hasta de que te clausuren el local, ¿sí? Y inclusive que seas acusado por estafa y te demandes y tengas que realizar una compensación económica a la persona que la has defraudado, porque estás cometiendo un fraude a la persona y estás cometiendo un fraude inclusive al fisco. Entonces, esos temas son muy importantes tenerlos bien claros. Cuando estamos hablando ya de temas societarios con respecto a los derechos que están enmarcados, ¿no? Y los rubros que tú puedes realizar cuando estás realizando un contrato. ¿Sí? Seguimos con la siguiente. Vamos a ver quiénes intervienen cuando se realiza una actividad mercantil desde su constitución. Continuamos. Gia, ayúdanos con la lectura. Listo. Sujetos que intervienen en la Constitución. Primero estamos el usuario solicitante, conjunto de accionistas o socios fundadores. El usuario solicitante, el responsable de ingresar en el sistema la información veraz y necesarias para que se genere y concluya el proceso, para lo cual debe incorporar los documentos habilitantes, como cédulas, certificados de votación y comprobantes de pago de un servicio básico del lugar donde será el domicilio principal de la compañía. Tenemos superintendencia de compañías y valores, tenemos el notario, deberá recoger la firma de los otorgantes, incorporar los habilitantes y las cláusulas de estilo exigidos por la ley, y la de los administradores en los nombramientos correspondiéndole posteriormente. Firmar electrónicamente la versión digitalizada de estos y continuar el proceso en el sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Tenemos registro de mercantiles, se incluyen los registradores de la propiedad que realizan funciones de registro mercantil y por último servicio de rentas internas, responsable de generar electrónicamente el registro único de contribuyentes. ¿Ya? Listo, gracias, Gia. Entonces, miren, cuando se elabora esto es cuando ustedes van a crear una compañía. El solicitante es decir, quienes van a crear la compañía, ¿no? Obviamente, para crear la compañía tienen que acudir al ente de control, que es la superintendencia de compañía. Entonces, ellos te van a decir los requisitos que tú debes de cumplir. Una vez con estos requisitos, te dice formalízalos, ¿sí? La superintendencia no te formaliza, simplemente te receta los documentos y te dice, ya tienes tu compañía, puedes operar. Entonces, para eso acudes a un notario. El notario lo que hace es dar fe de que las operaciones que se hacen entre las partes intervinientes sea legal y cumpla lo que manda la ley y cumpla los procedimientos que establece la entidad de control. Entonces, por eso uno acude a los notarios. Esa es la función del notario, dar fe de que lo que se está haciendo es correcto y te lo eleva a escritura pública. Es decir, de que eso ha cumplido con los procedimientos normales. Ahí viene el registro mercantil, que es simplemente un lugar donde se lleva el detalle de todas
todas las operaciones mercantiles que se realizan en el Ecuador en este caso. O sea, ahí están registradas todas las compañías. Dicen, hay que sacar el registro mercantil. Eso es el equivalente a la partida de nacimiento de las empresas. El registro mercantil. Y cuando la empresa entra en un proceso de liquidación, así también tienen que ir al registro mercantil y eso es como el estado de defunción de la empresa. ¿Ya? Entonces ahí se lleva toda la vida de lo que ha hecho la compañía dentro del registro mercantil. Es como el registro civil más o menos, pero acá es el registro mercantil. Tenemos el servicio de rentas IDEA, obviamente. El servicio de rentas internas verifica de que tú cumplas con tus obligaciones estatales, que es el pago de los impuestos. ¿Sí? Si no pagas al SRI, vas a ver cómo te acosa y te atormenta hasta que pagues hasta el último céntimo que les debes. Seguimos, y es hasta aquí esta parte. La tarea, va a haber una tarea relacionada a esta actividad, eso la van a encontrar en el aula virtual entre hoy y mañana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? No hay preguntas. Entonces vamos a terminar la sesión y nos conectamos para la siguiente.